Farmacia de la UCM, examen del 23 de junio del 2015. Vamos a hacer el problema 6, que fue exactamente igual en los dos grupos. Quiero que veáis que este problema es un problema dedicado a hacer reacciones. Bien, vamos a hacer la primera reacción. Pues voy a tapar todo el problema para que os limitéis a ver solamente lo que me interesa, todo lo que vamos a trabajar. Se empieza trabajando con la molécula de benzoato de etilo, que lo tratan con acetato de etilo en etóxido de sodio. Perdón, no es etóxido de sodio, es LDA, que es el diisopropil amiduro de litio, una base potentísima, y por tanto vamos a sugerir el desarrollo de una condensación de Claisen, mixta entre dos ésteres diferentes. El mecanismo de la reacción, que lo vamos a desarrollar aunque sea de manera un poco superficial, es que el medio fuertemente básico desprotona y forma el carbanión estabilizado por resonancia a través del ion enolato, que como nucleófilo se adiciona a la otra función esta. Bien, en la fase de adición vosotros creáis una estructura fortísimamente cargada, muy inestable, que inmediatamente resuelve expulsando el etóxido. Y al expulsar el etóxido formáis el hipotético producto final, todavía no es el producto final, porque como habéis generado un compuesto de una elevadísima acidez en esos hidrógenos, un 1,3-dicarbonilo, con un pK aproximadamente de 11, el medio alcalino fuerza a que esto precipite inmediatamente como una sal. Por eso, después de hacer la condensación de Claisen, siempre debéis poner una hidrólisis para desplazar esta sal. Sería la primera reacción. A continuación me encuentro con que tengo que tratar con agua, medio ácido y calor. Esto va a consistir en la hidrólisis del éster. Vamos a hidrolizar el éster. Pero ¿cómo era el mecanismo de hidrólisis en medio ácido? La hidrólisis del éster os va a dar el ácido más el alcohol, evidentemente, pero por hacer un poco un repaso global de todos los mecanismos de reacción, el medio ácido protona, queda el compuesto de oxonio, polarizo el enlace y ataco con la molécula de agua, formo un compuesto que libera el protón y luego elimina el etóxido. Haciendo la hidrólisis del éster, vosotros formaríais un beta-cetoácido, que como me están diciendo que lo trate por el calor, deberemos recordar que los beta-cetoácidos por acción del calor sufren el proceso de la termólisis. Bien, el proceso de la termólisis, por haceros un poco el cuento corto, pues voy a haceros un mecanismo, aunque sea muy rápido. El mecanismo de la termólisis era una reacción electrocíclica donde se movían todos los electrones sincrónicamente, formábamos en el proceso de descomposición el dióxido de carbono que se nos iba, generábamos un enol y este enol por un proceso de tautomería recomponía la función de carbonilo. Fijaros que después de haber hecho estos dos primeros pasos de la reacción se me ha formado la molécula de acetofenona o metilfenilcetona. Estamos en el compuesto B. Y a este compuesto B, me piden que lo hagamos reaccionar con la molécula de formaldehído en un medio básico. Ahora me están preguntando la reacción de condensación aldólica cruzada. La condensación aldólica cruzada se llama la reacción de Claisen-Schmidt, pero no empleamos nunca el nombre por evitar confusiones con la importantísima reacción de condensación de Claisen de ésteres. ¿Cómo era el mecanismo de la condensación aldólica? Pues volvíamos a desprotonar, volvíamos a formar el carbanión estabilizado por resonancia a través del ion enolato, con ese hidrógeno formábamos una molécula de agua y este carbanión como nucleófilo se adicionaba al agrupamiento de carbonilo. Polarizábamos el enlace, hacíamos la adición, recuperábamos el hidrógeno y durante un momento se formaba el aldolocetol. Aquí tenéis el aldolocetol. Bien, al estar trabajando en medio caliente, vamos a provocar la pérdida de la molécula de agua. El medio alcalino desprotona, forma la molécula de agua y esto ayuda a expulsar el OH generando un doble enlace. Bien, observemos por tanto que se me ha formado la fenilvinilcetona, una cetona con un doble enlace. Vamos a pintarla un poquito mejor, una acetona con un doble enlace conjugado.
A este compuesto le hacen una tanda de dos reacciones. La primera es con dietilcuprato de litio y a continuación, en vez de hacerle una hidrólisis, le ponen con ioduro de metilo. Vamos a recordar qué era. Si vosotros empleáis el dietilcuprato de litio, reactivo organometálico de Hillman, la reacción se desarrolla en el sistema 1,4, es una adición conjugativa. Adicionamos el organometálico, polarizamos el enlace, movemos este par de electrones, adicionamos el organometálico y entonces me queda un anión que vosotros lo tenéis que resolver por una resonancia. Ese anión está resonando, por tanto puede ser que esté en el oxígeno, puede ser que esté en el carbono. Bien, debemos entender que este anión es lo que hacen reaccionar con el ioduro de metilo. Entonces el mecanismo de la reacción sería que se separa el ioduro y que se produce esta ramificación. Bien, habéis conseguido ramificar dos veces. Primero en la posición beta de la molécula originaria con el organometálico de cobre-litio y a continuación habéis conseguido la ramificación en la posición alfa con el aceptor. Recordad que aquí podéis emplear cualquier tipo de aceptor. Bien, esta molécula la hacen reaccionar con PH3P-CH2, el metiluro de trifenilfosfonio, el reactivo de Wittig. El reactivo de Wittig sirve para sustituir el oxígeno del carbonilo por la cadena carbonada que lleve la molécula que os dan. Por tanto, se formaría este oxafosfetano y se me transformaría en esta molécula de alqueno, que me ha quedado indudablemente pues, bastante ramificada. Bien, por haceros un poco de historia de cómo ha ido todo esto, os recuerdo de dónde ha venido cada cosa. De la molécula de benzoato de etilo, de la molécula primigenia, era este benceno con exclusivamente este carbono. Este carbono que hay aquí vino de hacer una reacción de condensación de ésteres de Claisen, pero luego le hidrolizaron y le descarboxilaron. Luego hicieron una condensación aldólica con una molécula de formaldehído que logró encajar este átomo de carbono. Aquí lograron formar un doble enlace conjugado, lo que les permitió trabajar con el organometálico de cobre-litio, que aportó este agrupamiento etilo, y con una molécula aceptora que logró introducir este trozo de cadena carbonada. El último paso fue utilizar el reactivo de Wittig, y con el reactivo de Wittig obtuvieron este compuesto. Y este fue el apartado A, espero que más o menos explicado para que lo podáis volver vosotros a revisar en casa. En el apartado B vamos a ver que nos depara parte de una molécula de nitroetano. El nitroetano, vamos a pintarlo así para que lo veáis bien y vamos a pintarle el grupo nitro. La característica clave que tienen los nitrocompuestos alifáticos, los aromáticos son completamente distintos, es la acidez, la tremenda acidez que tienen en ese carbono. Por eso veréis que emplean como primer reactivo sosa y una estructura oxidánica, una estructura de epóxido. Estamos hablando de un pK de 9,2 o un pK pues en la zona de los fenoles, de los beta-dicarbonilos. Por tanto, con el medio alcalino, que es el reactivo que me dan, yo desprotonaría, formaría el carbanión estabilizado por resonancia a través del ion nitronato. En vez de enolato se dice el ion nitronato. Ese anión, esa carga negativa, el efecto inductivo del nitrógeno, más la resonancia, más el efecto resonante o efecto K, logra una altísima estabilidad. Bien, hemos desprotonado un hidrógeno ácido, tenemos una sustancia que es un medio alcalino. Por eso no nos debe extrañar en absoluto que la reacción con la estructura epoxídica, con la estructura oxidánica, transcurra y se desarrolle por el lado menos sustituido. Vamos a polarizar este enlace, vamos a romper el epóxido, vamos a formar esta conexión. Me queda este anión al que se le hace, lógicamente, una hidrólisis. Le hacemos una hidrólisis y obtenemos este compuesto. Bien, este compuesto, en el problema, voy a marcar los enlaces que nosotros hemos ido obteniendo para que veáis de dónde vino cada cosita.
Esta molécula la tratan ahora con trióxido de cromoempirina. Bien, un reactivo oxidante, y con ese oxidante el alcohol pasa a agrupamiento carbonilo. Y el siguiente reactivo es con tricloruro de titanio. Los nitrocompuestos con sales de titanio con halógenos con alta valencia, pues descomponen el grupo nitro y lo transforman en un carbonilo. No hace falta que sepáis el mecanismo, pero para que no parezca que esto es magia potagia, os diré que se produce primero una reducción, se transforma en un nitroso que está en equilibrio, con su desmótropo, que es una forma enólica, que es una oxima, esto es una cetoxima, y esta cetoxima sufre la hidrólisis, y al sufrir la hidrólisis se transforma en un carbonilo. Bien, lo que sí quiero que veáis es que tras estas reacciones hemos conseguido una distancia, un 1,3-dicarbonilo. Y el 1,3-dicarbonilo es tremendamente de examen el saber y el entender sobre su capacidad para reaccionar con una molécula que es la urea. Aquí tenemos un dipolar positivo-positivo, un dipolar positivo negativo-negativo. Vamos a pintar las moléculas de otra manera para que me resulte, a mí por lo menos, más fácil explicaros el desarrollo de la reacción. Nosotros hemos obtenido este compuesto mediante las reacciones anteriores y ahora parece que lo tenemos que enfrentar a la diamida del ácido carbónico, a la molécula de urea. Por aquí desarrollaríamos una reacción de condensación, perdiendo una molécula de agua, polarizo, ataco, tal, pierdo una molécula de agua y formaríamos un doble enlace carbono-nitrógeno. Y por aquí exactamente igual, con lo que se me formaría esta estructura y estaríamos en el compuesto I. Pero ojo, esta estructura debéis ser capaces de percibir la posibilidad de desarrollar una tautomería. Polarizo el enlace, de aquí libero un protón, formo aquí una carga negativa que entra en resonancia. Voy a hacer, perdón, he dicho una tautomería, sí, una tautomería. Voy a demostrar que polarizando los enlaces, liberando un protón y trayendo este protón aquí, se me transformaría en un anillo aromático, se me transformaría en el anillo de la pirimidina, que tiene grupos metilos en la posición 1, 2, 3, 4 y 6, 4, 6 dimetil, 2-hidroxipirimidina. A esta molécula, ¿qué le hacen? Tratarla con POCl3. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando tratáis a este tipo de compuestos con POCl3? Pues que se sustituye el OH por un átomo de halógeno, transformándola en una 2-cloropirimidina. Bien, un halógeno unido a un anillo aromático no se sustituye, elimina, adiciona, pasando por intermedio benceno, a no ser que tenga grupos electroatractores, cuantos más mejor, cuanto más desactivante. Es decir, os recuerdo la capacidad para poder desarrollar reacciones de sustitución nucleofílica aromática que tienen estas estructuras. Yo contaría la sustitución nucleofílica aromática. Me han puesto amoníaco, yo hubiera puesto algo más poderoso, como puede ser el amiduro, pero bueno, está bien. Vamos a contar como al polarizar el enlace, atacamos con el nucleófilo. Bien, polarizo el enlace, ataco con el nucleófilo y formo un amonio y libero el protón, que lo voy a dejar ahí. Y me queda la primera forma resonante, altamente estabilizada, por encontrarse acomodada en un átomo electronegativo como es el nitrógeno. Esto es un intermedio de reacción aniónico o intermedio de Mesenheimer. Continuamos con la resonancia, que no me la han preguntado, pero para que se vean que sabemos hacerlo. Esta sería la siguiente forma resonante, el siguiente intermedio de Mesenheimer, normalito, y el último intermedio de Mesenheimer nos volveríamos a encontrar con un anión, una forma aniónica resonante, pero estabilizada por la electronegatividad del átomo de nitrógeno. Expulsamos el ion cloruro, que es un buen saliente, y conseguiríamos el producto final, que sería una aminopirimidina, que en posición 2 tiene un amino, en posición 4 y 6 tiene metilos, 4,6-dimetil, 2-amino, 4,6-dimetil, pirimidina. Y esto fue el apartado B, que vamos a dejarlo aquí este tutorial para que no se haga excesivamente largo.